Entonces, Romanos capítulo 15. Es un capítulo largo, pero vamos a aprovechar el tiempo y sacar las preciosas lecciones de la palabra de Dios para nosotros. Las cartas antiguas. ¿Cómo eran preparadas las cartas antiguas? El costo en aquel entonces para escribir una carta era muy caro. Entonces, la mayoría de las cartas escritas tenía sí alrededor de 80 hasta 90 palabras solo, porque tenía un costo. La carta de Pablo a los romanos fue extremadamente larga, la carta, con 7.100 palabras. Entonces, mira, el costo del papiro de aquel entonces, el costo para preparar una carta era muy costoso mismo. Entonces, só para tener en cuenta, si fuera evaluar con el dólar en la economía americana, el costo de la carta de Pablo fue alrededor de $2.000. Entonces, mira, no 1.000, mas alrededor de $2.000 fueron los costos de la carta de Pablo a los romanos, evaluando con la economía de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo escribió Pablo su carta? ¿Usted ya pensó un poquito? ¿Cómo hizo Pablo para preparar su carta? La mayoría de las cartas de Pablo, o mejor, casi todas, Pablo no las escribía. Entonces, el contenido y un escribiente, un escribano, entonces hacía la redacción. En Romanos capítulo 16, versículo 22, tenemos las siguientes palabras. Yo tercio, que escribí esta epístola, os saludos en el Señor. Entonces, mira, la epístola fue de Pablo, pero Tercio escribió la carta. Entonces, Pablo dictaba y él escribía. Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo? Para escribir esta carta, alrededor de 11 horas, Pablo estava dictando e Tercio escrevendo a carta. Então, mira, não foi 8, nem 9, nem 10. Alrededor de 11 horas foi o tempo para a preparação desta carta. Então, se Pablo dictava a carta, então o linguagem que vino para o papiro era um linguagem humano. Então, há um ponto interessante em la inspiração. Mira, os escritores de la Bíblia tuvieron que expressar suas ideias com linguagem humano. Foi escrita por seres humanos. O Espírito Santo alumbrava a mente e agora o escritor, bajo la inspiração de Deus, ponia em el papiro ou em el pergamino las palavras de su própria redacción. Entonces, el Espíritu Santo alumbraba su mente, pero el estilo de lenguaje venía según su capacidad. Hay una otra cita muy interesante. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano, mas sí un lenguaje humano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en lenguaje de los hombres, y todo lo que es humano es imperfecto.
Entonces, en las palabras del hombre, miramos algunas o muchas imperfecciones, pero la revelación es perfecta porque el hombre recibió la revelación del Espíritu Santo. Pero el lenguaje era un lenguaje humano. Ahora, la epístola a los romanos, apenas un repaso. Título a los romanos era el título más antiguo y después en los manuscritos más nuevos, más recientes, entonces puso la epístola del apóstol Pablo a los romanos. El autor es Pablo, pero él dictó la carta y Tercio redigió el contenido, ¿no? La fecha alrededor de los años 57 y 58, cuando Pablo estaba en la ciudad de Corinto. El tema, la revelación salvadora de la justicia de Cristo a la humanidad y los efectos de la salvación en la vida de los hijos de Dios. Y el contenido tenemos en los capítulos 1 al 4, la necesidad de la justificación. En el capítulo 5, los frutos de la justificación. En los capítulos 6 al 8, la obra soberana y santificadora en la vida del cristiano justificado. Los capítulos 9 al 11, el pasado, el presente y el futuro del Israel literal y espiritual. Los capítulos 12 y 13, la vida cristiana, los relacionamientos y también los deberes con el Estado, con el gobierno. Los capítulos 14 al 16, tenemos los relacionamientos entre los hermanos y también la iglesia. La ciudad de Roma era la capital del grande imperio romano. Entonces, el imperio romano comenzó chiquito y fue creciendo, cambió en una república y después en un imperio. Entonces, el imperio de Roma tenía su capital Roma, y Roma en aquel entonces, en los días de Pablo, tenía poco más de 1 millón de habitantes. Entonces, la población sería alrededor de 1.200.000 personas. Entonces, era mucha gente mismo, mucha gente. Y Roma estaba dividida en 14 distritos. En aquel entonces, la población de los judíos también era grande. Alrededor de 5% de la población de Roma era compuesta de judíos. Y la iglesia cristiana era una iglesia viva, tenía muchos miembros en Roma. Ahora, a ver, bajo la dinastía Julio-Claudiana, ocurrió algunos puntos que marcó la historia de la iglesia en Roma. De la dinastía Julio-Claudiana comenzó con Augusto en el año 27 a.C. Después, con su muerte, entonces comenzó el reinado de Tiberio César. Con la muerte de Tiberio, comenzó con Calígula ahora. Entonces era el tercero de la dinastía Julio-Claudiana. Después vino Claudio, seguido de Nerón. Entonces, el cuarto, ahí está mirando acá, cuando gobernaba Roma, Claudio, hizo un decreto alrededor del año 49 para que todos los judíos dejasen la ciudad de Roma.
Entonces, cantidad de judíos deja la ciudad de Roma. Entonces, la iglesia queda prácticamente con su mayoría de los creyentes que vinieron del paganismo, o sea, de los gentiles. Ahora, una pregunta. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? Los católicos afirman que fue Pedro, pero no fue Pedro. No fue obispo de Roma. Pedro fue para Roma en los últimos días antes de su muerte, cuando fue sentenciado por el emperador Nerón. Entonces, la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro, tampoco por Pablo. No hay ningún reporte de que haya sido él. E mirando o contenido de sua carta a los romanos, então sacamos esta verdade, que Pablo não conhecia Roma, não havia tenido nenhum contato de predicação em Roma. Então, também não foi Pablo. Então, não foi também nenhum apóstolo. Nenhum de los apóstolos começou começou a igreja em Roma. Agora, há uma cita muito interessante em Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 ao 5, que em aquela reunião que tinha quantidade de judeus, de pessoas gentiles que haviam convertido ao judaísmo, também estavam presentes ali. E a palavra de Deus dijo que havia pessoas de Roma. Então, em el capítulo 2, versículos 1 ao 5, e o versículo 10, afirma que muitos que viviam em Roma escuchou o mensagem predicado por Pedro. Então, quando saiu de Jerusalém, foram a Roma. Então, começou a igreja cristiana em la capital del Império de Roma. Agora, havia uma situação em la igreja de Roma. Aunque o movimento da igreja cristiana em Roma haya começado entre cristianos judíos, a maioria de los cristianos romanos em la época de Pablo era provavelmente conformada por gentiles. Sacamos esta verdade de la carta de Pablo, capítulo 11, versículo 13. Mira aqui, dijo Pablo: porque a vosotros hablo gentiles, porque quanto eu sou apóstolo de los gentiles, mi ministerio honro. Então, a maioria de los cristianos, quando Pablo escreveu la carta a los romanos, era de gentiles. Pero depois que los judíos saíram de Roma, quando deixou el trono de Roma el imperador Cláudio, entonces vino Nerón. Entonces, de los 5 años, de los últimos 5 años, después del decreto de Cláudio, ahora los judíos comenzaron a volver para la ciudad de Roma. Entonces, comenzó também algunas peleas entre aqueles judíos que volveram e los gentiles que haviam em la igreja como membros de la igreja. Então, Romanos capítulo 15, versículo 1 ao 33, é uma sequência de aquilo que nós miramos em el capítulo 14. E para a interpretação do capítulo 15, é importante sacar algumas coisas que contextualiza a história
o contenido do capítulo que escreveu Pablo. Então, a religião de Roma antiga. É importante sacar estas informações agora e ter apenas pequeno repasso do que nós miramos em martes, no estudo do capítulo 14. Então, a ver, o ponto clave da religião de Roma pagana era o sacrifício de animais que depois de inmolados se cocinavam em el altar del templo. Pero havia quantidade de animais que eram oferecidos a los sacerdotes. Vamos mirar o pensamento seguinte. A los sacerdotes, como forma de pago, se lhes dava uma parte do corpo del animal sacrificado. Estos, a su vez, vendiam a carne a los carniceros de la ciudad de Roma, obteniendo uma remuneração para o templo e para eles mesmos. Então, muitos animais, parte de estes sacrifícios, eram deixados com os sacerdotes. Que faziam os sacerdotes com aquelas carnes que eram sacrificadas? Então, eles iam a los carniceiros para hacer la venta. Então, havia comércio grande em la antiga Roma. Então, quantidade de pessoas apresentava seus produtos aí e as pessoas iam comprar. E tinha também as carnicerias também em aquele entonces. Então, saber o que passava. As pessoas que compravam, então, falando agora de los cristianos, eles iam às carnicerias para comprar carne. E não perguntavam. Eles tinham a consciência tranquila. Não vou perguntar se foi sacrificado a los ídolos, então o ídolo não representa nada para mim. Pero havia outros que isto era grande problema para eles. Eles tinham em conta que não era possível comer nada vendido em las carnicerias, porque todo havia sido sacrificado a los deuses paganos de Roma. Então, alguns tinham a compreensão que se comprar assim algum produto de ali, alguma carne assim, estaria participando de los sacrifícios a los deuses paganos. Então, tinha em la igreja as pessoas que compravam e as pessoas que não compravam. Tudo por uma questão de consciência. Então, mirando Romanos 14 e Romanos capítulo 15, temos aí a apresentação de dois grupos de pessoas que eram os débiles e os fortes. E esses dois grupos estavam dividindo a igreja. A igreja estava posicionando com um grupo ou com outro grupo. Quem eram os débiles? Então, não podemos imaginar que era cristiano vulnerável e facilmente vencido por la tentação. Não. Pero se trata de cristiano, era em realidade cristiano sensível, lleno de indecisões e escrúpulos, inmaduro, débil, não na força de la voluntad, não era isto, sino principalmente em el tema de la consciência. Eles tratavam de assegurar sua salvação por meio da observância de certas regras e prescrições que, em realidade, não eram mais obrigatórias para eles, uma vez que conheciam o Evangelho. Pero dava muita importância
para ellas en el contexto de la salvación. Los débiles viviam angustiados, perplejos. Por quê? Quando mirava que outros membros da igreja com mais experiência não compartiam seus pontos de vista. Então, eles se quedavam molestos por isto. Agora, os débiles, em sua maioria, eram judíos, pero havia entre eles também aqueles que vieram do mundo gentílico. Também havia entre eles. E os fuertes eram aqueles que tinham a madurez espiritual, que se manteniam fuertes, que conheciam bem as coisas, entendiam os temas cerimoniais e seu cumprimento em Cristo. Então, o grupo de los débiles apontava o tema de la carne, apontava o tema de los dias, que haviam 7 sábados cerimoniais, que muitos deles predicavam na igreja, principalmente para os novos, para que deveriam ser observados estes dias. Então, Pablo se identifica com os fuertes que tinham esta madurez, que tinham uma compreensão correta do Evangelho. Agora, a recomendação de Pablo não era para menospreciar a classe de los débiles, não, mas sim era para suportar, para carregar, para levar, para ter paciência, para suportar as fraquezas de ellos. Esta era a recomendação de Pablo. Agora, os versículos 1 ao 3, Pablo dijo: assim que los que somos fuertes, Pablo se põe junto com os fuertes, devemos soportar as fraquezas de los débiles e não agradar-nos a nosotros mesmos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo em lo que es bueno para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradou a si mesmo, antes bien, como está escrito, los vitupérios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O argumento de Pablo com estas palavras é que ele reconhecia que havia diferenças em la igreja cristiana, pero todos eles tinham a fé em Jesucristo. Então, o desejo de Pablo é que Jesucristo fuera o vínculo de unidade entre os creyentes de la igreja e também a sua lealdade a Jesus generaria uma comunhão de unos com os outros. Assim como Jesucristo vino a este mundo para salvar tanto a judíos como a gentiles, a igreja deveria dar a bem-vinda a todos os hermanos e deveria haver uma unidade entre eles, mesmo delante de las diferenças, delante de la diversidade. As diferenças mencionadas por Pablo não são problemas de natureza espiritual, como pecados, vida liviana, abandono das práticas cristianas, sino que não são essenciais, senão elementos que não são essenciais e devem ser aceitados em um contexto de respeito e de liberdade. Então, o ponto que deveria ser evaluado por eles eram aqueles que não estavam involucrando princípios. Então, aquilo que não era essencial. Então, deveria haver respeito e também liberdade. Vendo uma cita da irmã Ellen White. Irmão Jorge, por favor, colabore com nós, a leitura.
Sí, toda asociación en la vida pide que se ejerza dominio propio, tolerancia y simpatía. Somos tan diferentes en disposición, hábitos y educación que varían nuestros modos de considerar las cosas. Juzgamos diferentemente. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas en cuanto a la conducta de la vida, no son iguales en todo respecto. No hay dos personas que tengan la misma experiencia en todo detalle. Las pruebas de uno no son las pruebas de otro. Los deberes que uno encuentra ligeros son para otro muy difíciles y penosos. Sí. Então, mira que há diferenças. Umas pessoas miram alguma coisa assim com em la primeira mirada já saca a verdade, todos outros não. Uns têm mais dificuldade para compreender, para entender um texto, um passagem bíblico, uma doutrina, porque nós outros somos diferentes. Há outra cita também interessante acá, que quero compartilhar com vocês. Tão frágil, tão ignorante, tão susceptível a equivocar-se é a natureza humana, que cada um deve ter cuidado enquanto a sua estimação de los demás. Pouco sabemos de la influência que tendrão nossos actos sobre a experiência de outros. Lo que hacemos ou decimos pode parecer-nos de pouca monta, quando se nossos ojos pudessem abrir-se, veríamos que de ello dependem os resultados mais importantes para bem ou para mal. Não deve, fíjense, não deve haver dissensão em la igreja ao redor de pontos que não são princípios. Então, saber, em los princípios deve haver unidade. Pero las coisas que não são princípios necessita ser manejado bajo la palavra de liberdade e respeito. Então, se princípio, unidade. Se não é princípio, liberdade e respeito. Agora, 4 pontos importantes. El fuerte, a pessoa que tem a madurez em la vida espiritual, deve suportar a debilidade del débil. Ou seja, daquele de los débiles que são os imaduros e sensíveis também. Outro ponto. Dar apoio tem o sentido que uno pode compensar a debilidade do outro. Então, Pablo pede o apoio para os débiles de la igreja. Então, o apoio tem o sentido de compensar a debilidade do outro, o contexto de ajudar. Ser egocêntricos e perseguir nossos próprios interesses é uma tendência natural de nossa natureza humana corrupta. Pero não devemos usar nossa força em nosso benefício. E o último ponto, cada um de nós deve agradar a seu prójimo por su bem para poder edificá-lo. Agora, não se pode confundir agradar el prójimo, que é um mandamento de las Escrituras, com agradar a los hombres, que em la Escritura isto é condenado. La Escritura condena agradar los hombres. Agradar ao prójimo, em este contexto, é hacer todo possível para que nosso prójimo esteja bem em todo. Em el ponto físico, mental, espiritual, social. Bem com Deus e com os demás, e também bem com a igreja. Hermana Vanina, por favor,
La lectura. A nadie que crea en Cristo se le debe tener en poco, aun cuando su fe sea débil y sus pasos vacilen como los de un niñito. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, la preparación cristiana o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles. Entonces, aquellos que tienen una madurez espiritual debe ser el apoyo para aquellos que son flacos. Entonces, para los débiles. Entonces, Pablo hablaba de una manera directa al corazón de aquellos que eran fuertes, que tenían la madurez para ayudar a los débiles. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. 3 puntos claves acá. Los libros de la Escritura fueron escritos para enseñarnos. Por tanto, su valor es amplio y se extiende por siglos y nos llega hasta a nosotros. Ahora hay un punto. Había una verdad para aquellos días. Entonces tenía un mensaje. Cuando Pablo escribió su carta para la iglesia de Roma, tenía un mensaje directo para ellos. Pero la palabra de Dios fue mantenida para la edificación de la iglesia a lo largo de los siglos y llega hasta nosotros. Y el enfoque bíblico es cristológico, porque Jesús es el personaje central de las Escrituras. Cristo está presente en toda la Biblia. Cristo es nuestro Salvador. Y por medio de las Escrituras, el Señor sigue hablando a nuestros corazones. Punto 2. La unidad cristiana es unidad en Cristo, que es la misma persona que Jesucristo, es el centro de nuestra unidad. Entonces, la unidad cristiana es la unidad con Cristo. Si nosotros estamos unidos con Jesucristo, estamos en el centro de la unidad. La vida cristiana revela los frutos del Espíritu y una vida de comunión entre nosotros. Entonces, a ver, el enfoque está justamente en nuestra unidad con Jesucristo. A ver, la unidad con Cristo establece un vínculo de unidad de unos con otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo. Entonces, mira, si toda la iglesia está unida a Jesucristo, toda la iglesia estará unida también unos con los otros. Esta es la unidad por la cual Jesús tem um grande deseo de mirar en la vida diaria de la iglesia. Versículos 8 al 13. Hermano Abel Morales, por favor, colabore con nosotros en la lectura.
Hermano Jorge, nombra un otro para leer para nosotros. Sí. Tenemos aquí a mano a nuestro hermano Frankie. ¿Puede ser, hermano Frankie? Ahora enseguida te liberamos el audio, hermano. Adelante. Pois os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: portanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llenes de gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo deja el tema de los débiles y de los fuertes y presenta de una manera directa la persona de Jesucristo. Ahora centra su mensaje en Jesucristo, que es el vínculo de la unidad entre los judíos y los gentiles, entre los débiles y los fuertes. El texto también habla que Jesús fue el ministro de la circuncisión. Entonces, Jesús fue circuncidado al 8º día. Entonces, segundo la costumbre que había en los judíos, la costumbre ceremonial. Al 8º día había la circuncisión. Y la ley de la circuncisión siguió hasta que Jesús murió en la cruz. Entonces, la ley ceremonial fue abolida y el pacto de circuncisión en la carne perdió entonces su valor. Hay una cita muy interesante. El rescate pagado por Cristo es suficiente para la salvación de todos los hombres. Sin embargo, solo será útil para quienes se conviertan en nuevas criaturas en Cristo Jesús, leales súbditos del eterno reino de Dios. Su sufrimiento no protegerá del castigo al pecador impenitente y desleal. Entonces, Jesús, como ministro de la circuncisión, entonces es el Salvador de los judíos y Salvador también de los gentiles. Y por el precio del rescate pago por Jesús en la cruz, entonces hay provisiones de salvación para todas las personas en nuestro mundo. Hermano Jorge, nombra otra persona, por favor, para que haga la lectura de los versículos siguientes. Hermano Pedro Figueroa, ¿puedes leer? Adelante, hermano Pedro, si puedes. Enseguida te activamos el audio. Enseguida te activamos el audio, a ver. Hermano, ¿puedes activarlo ahora? Ya. Está, adelante, adelante. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Amén.
Gracias. Entonces, Pablo fue llamado por Dios para ser el ministro de los gentiles. Nosotros conocemos la historia de Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira que ele se quedou cego. Entonces, através del contacto com um representante da igreja, Ananias, entonces Pablo foi curado. E Ananias, quando recebeu o mensagem do Senhor para fazer o contacto com Pablo, Ananias tinha uma dificuldade para compreender isto, o contacto, porque mirava Pablo como um inimigo da igreja. Pero em Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Deus habla directamente a Ananias por la revelação. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 15. Entonces Ananías respondió: Senhor, he oído de muitos acerca de este hombre, hablando de Pablo, de quantos males ha hecho a tus santos en Jerusalém. E aún aqui tiene autoridade de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocam tu nombre. E mira que dijo Deus. Ele dijo el Senhor: Ve, porque instrumento escorrido me és este, para que leve mi nombre em presença de los gentiles, e de reis, e de los hijos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer por mi nombre. Então, Pablo foi escorrido por Deus. Pablo tuvo um encontro com Jesus, recebeu o chamado de Jesus Cristo para predicar o evangelho entre los gentiles. Hermano Jorge, outro por favor, para que haga a leitura. Hermana Mónica, ¿nos puedes colaborar? ¿Se escucha? Sí. Sí, adelante. Con gran claridad y poder, el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. A través de todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Fue esta luz la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar del pecado. La misma luz ha guiado a la verdadera fuente de perdón y paz a miles de almas abrumadas por el pecado. Todo creyente cristiano tiene verdaderamente motivo para agradecer a Dios por la epístola dirigida a la Iglesia de Roma. Entonces, Pablo tenía un sueño, que el contenido de su carta no se quedase solamente para los creyentes de Roma, pero deveria ser agora levado a outras igrejas. E o sonho de Pablo se cambiou em realidade. Então, sua carta foi guardada por Deus, mantenida por el Senhor e hace parte del canon del Nuevo Testamento. E temos todo o conteúdo que ha cambiado vidas, que ha cambiado corações ao largo de los siglos. E a cada dia sacamos preciosas lecciones del contenido de las palabras de Pablo. Hermano Jorge, outro por favor, para colaborar con nosotros. Sí, hermano Miguel Payán, ¿nos puedes colaborar? Vamos a liberarle el audio al hermano enseguida.
A ver, hermano, ahora, si puedes activar tu audio. Tiene una pequeña dificultad, puedes Yo leer puedo, en... Jorge, yo puedo Sí. leer si querés y después leer. Adelante, hermano Abel, después el hermano nos va a colaborar. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Gracias. El ministerio de Pablo fue un ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, como habla Pablo, con señales, prodigios, con el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, Pablo habla que el Evangelio fue predicado en todo el mundo. Entonces, Pablo predicó en las tierras de los gentiles, y los gentiles que recibían el mensaje predicaban para otros gentiles. Los judíos que recibían el mensaje también predicaban para los judíos, para los gentiles. Y así la iglesia cristiana fue desarrollando y tenía miles y miles y miles de personas como miembros de la iglesia en el primero siglo de la era cristiana. Pablo abría campos, Pablo predicava com poder, Pablo levava o conhecimento de sua experiência em la conversão de outras pessoas. Pablo predicava o evangelho de la salvação. Hermano Jorge, outro para colaborar con nosotros. Sí, invitamos a nuestro querido joven Iván Moreira, ¿puedes colaborarnos? Sí, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así pues, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Gracias. Entonces, Pablo tenía un gran deseo de visitar la iglesia de Roma para conocer la capital, para conocer la iglesia que estaba ubicada en la capital del imperio. Pero en muchas veces Pablo fue impedido. E ele habla de uma maneira muito clara qual era a razão, porque tinha mais trabalho para ser onde estava antes de ir a Roma. Então, agora ele dijo, não tendo mais campo. Então, mira, Pablo já havia sido los recorridos com muitos viajes missioneros. Então, agora Pablo escreve sua carta pela cidade de Corinto, para os cristianos de Roma, dizendo que agora iba a Roma. E dijo mais, e quando vou a Roma, irei também a Espanha. Então, Pablo tinha um blanco. O blanco seria passar por Roma,
hasta la Espanha, porque todavía no había llegado a la Espanha para predicar el evangelio de nuestro Señor. Mas habla também que havia entre os hermanos de Macedônia e de Acaia, havia uma disposição assim para ajudar os pobres que viviam em la cidade de Jerusalém. E Pablo agora recebeu donações, muitas donações, ofrendas para ajudar os pobres de Jerusalém. E ele dijo em sua carta que ia primeiro a Jerusalém e depois seguiria para Roma. Pablo só não tinha conhecimento que ia chegar a Roma como prisioneiro. Então, a este ponto, ele não tinha conhecimento. Agora, ele habla também um ponto interessante, pois lhes pareceu bueno. A ver, acá, pode seguir acá. Pois lhes pareceu bueno e são deudores a eles, porque se los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, devem também eles ministrar-lhes de los materiales. Então, uma vez que eles receberam a predicação do evangelho de la salvação, vindo por parte de los judíos, e ao fim a salvação vindo por los judíos, Jesus era um judío, então eles agora sacaram de suas reservas financeiras, agora de todos os ahorros que havia ali, e entregaram uma ofrenda grande para Pablo, porque reconhecia que tinham uma deuda para com aqueles judeus que estavam vivendo em Jerusalém e com muita dificuldade. Outro irmão, por favor, colaborar com nós com a leitura. Sí, tenemos nuestro hermano René Tarifa, ¿puede ser, hermano? El pastor. Claro. Adelante. Del 23 adelante al 29, al 28. Tenemos compartida la pantalla, es un párrafo de Hechos de los Apóstoles. Dice así: durante su estado en Corintios, sí, ahorita no me digas que estoy en el celular, un tiempo para el nuevo, más dilatados campos de servicio. Pensaba especialmente en su proyectado viaje a Roma. Uno de sus más caras esperanzas, acariciados planes era ver firmemente establecida la fe cristiana en la gran capital del mundo conocido. Ya había una iglesia en Roma y el apóstol deseaba obtener la cooperación de sus miembros para la obra que debía hacerse en Italia y otros países, a fin de preparar el camino para sus labores entre aquellos hermanos, muchos de los cuales le eran todavía desconocidos. Les escribió una carta anunciándoles su propósito de visitar a Roma y su esperanza de enarbolar el estandarte de la cruz en España. Pablo era um evangelista. Pablo era um homem que tinha uma visão. Então, ele mirou que Roma poderia ser o apoio para ele seguir seus trabalhos de evangelização para outras partes da Europa, para a Espanha também. E ele apunta a Espanha que a Espanha era um blanco para ele. Ele tinha um grande desejo, uma gana para chegar em Espanha para predicar o evangelho. E sei que quando vaya a vosotros, chegarei com abundância de la bendición del evangelho de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que estão em Judéia, e que la ofrenda de mi servicio a los santos em Jerusalém sea aceita, para que com gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios e que sea recreado juntamente com vosotros. E el Dios de paz sea com todos vosotros. Amém.
Hermanos, acá hay un punto muy interesante. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los misioneros necesitan de la oración de los hermanos laicos, necesitan de la oración de las iglesias. El pastor necesita que los miembros oren por él. Entonces, el pastor es un hombre, tiene sus dificultades, sus pruebas, y necesita mucho de la oración de los miembros alrededor del mundo. Entonces, acá sigue un apelo para ustedes, para que no se olviden de orar por los ministros, por los obreros, por todos los misioneros en la causa de Dios. Queridos hermanos, en su epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Entonces, a ver, las grandes verdades, los grandes principios del Evangelio eran agora compartidos com los judíos e também com los gentiles. E tanto los judíos como los gentiles, recibiendo las buenas nuevas del Evangelio, entonces eles estariam seguros, estariam agora firmes bajo la protección de Dios, agarrando las promesas de vida eterna en el Evangelio predicado a ellos. Lecciones preciosas podemos sacar de las palabras de Pablo. Las diferencias han existido y seguirán existiendo. Había diferencias en la iglesia de Roma. Hay diferencias en nuestras iglesias, en las iglesias de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de todas las partes de Sudamérica, América del Sur, Central, Norteamérica, Europa, África, Asia y así por delante. Porque nosotros no somos iguales. Entonces las diferencias han existido, había en las iglesias cristianas del primer siglo y hay hoy en nuestras iglesias. Otro punto, nuestra diversidad. Juzgamos diferentemente. Nuestra comprensión de la verdad, nuestras ideas en cuanto a la conducta de la vida no son iguales en todo respecto. No hay dos personas que tengan la misma experiencia en todo lo detalle. Entonces, juzgamos diferentemente. Diversidad y libertad. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Nadie debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribir-lhe su deber. Dios dá a cada alma libertad para pensar e seguir sus propias convicciones, de maneira que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Nadie tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. Entonces, en el asunto de la conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ahora, cada uno necesita tener en cuenta que la conciencia es un guía seguro. O sea, la conciencia es segura cuando su conciencia está siendo dirigida por el Espíritu Santo según la revelación de la palabra de Dios. Entonces, la conciencia queda-se segura. Las decisiones eclesiásticas hay cantidades, intentando ajustar las diferencias
y generar la unidad. Pero ni las decisiones eclesiásticas es posible lograr esto. Tenemos cantidad de decisiones, pero seguimos teniendo puntos de vista, puntos de compreensão diferente. Mira uma cita muito interessante. La iglesia puede aprobar decisión tras decisión para poner fin a todas las diferencias de opinión, pero no podemos forzar la mente y la voluntad, y así erradicar el desacuerdo. Estas decisiones pueden ocultar el desacuerdo, pero no pueden borrarlo, establecer un acuerdo perfecto. Nada puede perfeccionar la unidad en la iglesia, sino el espíritu de tolerancia semejante al de Cristo. Y el problema que había entre los débiles y los fuertes en Roma, entonces fue arreglado por el espíritu de tolerancia semejante a Cristo. Unidad en los puntos inamovibles de nuestra fe. Entonces, en los puntos inamovibles de nuestra fe es posible obtener la unidad. Pero necesitamos tener la Biblia como nuestra regla de fe y disciplina. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como lo hizo nuestro maestro, diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el cual diga, la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina. Aunque abundam as doutrinas e teorias contraditórias, la ley de Dios es la regla infalible por la cual deve probar-se toda opinião, doutrina e teoria. Então, toda regra, toda doutrina, opinião, teoria tem que ser evaluada por la ley de Dios. Então, la ley de Dios es la regla infalible para todas las evaluaciones. En lo que no hiere los mandamientos de la ley de Dios, el principio de libertad es el camino hacia la preservación de la unidad. Entonces, el pensamiento de Richard Baxter, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. En todas las cosas, amor. Y todos nosotros juntos, unidos a Jesús. La unidad con Cristo establece un vínculo de unidad de unos con otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo. Que el Señor nos dé su gracia y nos bendiga para que podamos sacar las preciosas lecciones de la palabra de Dios, de la carta de Pablo a los romanos, sacar las verdades y pedir a Dios el poder para vivir estas verdades, manteniendo la unidad, manteniendo el respeto, reconociendo el principio de la libertad y ayudando a aquellos que son más débiles en la fe para que puedan así comprender las maravillosas revelaciones de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia para esto. Amén.